les guarde. Vamos a orar antes de iniciar. Estaremos hoy compartiendo un sermón titulado En el temor a Dios hay confianza segura. Pero antes de iniciar, oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros a una voz y con un solo corazón exclamamos: bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Y nosotros te alabamos porque tú eres único, sin comparación, porque tú eres santo, temible. No hay Dios como tú, ni hay obras que igualen tus obras. Nosotros te tememos y te exaltamos. Y al vernos a la luz de tu trascendente majestad, expresamos también a una voz y con un solo corazón: perdona nuestros pecados. Son muchos y son todos contra ti. Tú que eres un Dios de luz, en quien no hay tiniebla alguna. Pero Señor, tú has dicho en tu palabra de que así como eres grande en maravillas, en prodigios, en tus juicios, así de grande también eres en tu misericordia. En ti hay perdón para que tú seas reverenciado. Por eso, Señor, una vez más, perdónanos y que tu continuo perdón hacia nosotros sea el estímulo para nosotros obedecerte en amor. Gracias por tenernos aquí, por darnos la oportunidad de cantarte, de orar, pero al mismo tiempo la oportunidad de sentarnos para escuchar de ti. Por eso te rogamos que tú me uses como un instrumento en tus manos, que yo sea un portavoz fiel de lo que dice tu palabra escrita. Y dame la sabiduría no solamente para poder exponer estas cosas, sino también para poderlas aplicar. Y no solo para la audiencia, sino comenzando conmigo mismo y con mi familia. Y agrádate también, oh Señor, en convencer de pecado, de justicia y juicio a todos aquellos que están aquí, que no conocen a Jesús. Convéncelos, Señor, para que no le quede otra salida que correr hacia los brazos de nuestro Salvador, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén. En el temor del Señor o a Dios hay confianza segura. Quisiera iniciar con una breve historia. Esta es la historia de un joven que cayó preso. Debido, gracias a Dios, a una influencia humana que él tenía, fue puesto en libertad. Y una vez que fue libertado, él se acercó a uno de sus ancianos para contarle lo que había ocurrido. ¿Qué fue lo que sucedió? Él había cometido un fraude, había cometido un delito en un establecimiento público. Y cuando él termina de contarle a su pastor lo que había ocurrido, el pastor le hizo la pregunta clave: mi hijo, ¿y qué era lo que tú querías? ¿Qué era lo que tú buscabas? ¿Qué era lo que tú deseabas alcanzar? Una pregunta clave, y muchos podrían pensar: dinero. Si usted supiera que no era dinero, el corazón humano no es tan sencillo o no es tan simple como a veces se piensa. Pueden haber tantos ídolos detrás de él. La realidad es que este joven venía de una familia pudiente, así que el deseo que lo controló y lo llevó a este delito no fue el deseo por dinero. La realidad es que detrás de sus acciones había un anhelo o un deseo de hacer algo heroico o sobresaliente para ser aceptado por un grupo de amigos, entre comillas, en la universidad. ¿Y sabes algo? La historia se repite una y otra vez. ¿Cómo así? Esa es la historia del adolescente que va a un cumpleaños de un amiguito y por miedo a no ser rechazado o porque quiere ser aceptado, ingiere alcohol o toma ciertas sustancias prohibidas. Es la misma historia de aquella hermana que no quiere venir a la iglesia con el mismo vestido del domingo anterior porque tiene miedo de que la gente o de que otras damas digan: parece que no tiene otra ropa. Esa es la misma historia del hermano de la iglesia que cuando pasa por el arca de las ofrendas echa más de lo que tal vez podría o debería
Y no por amor, sino por temor a que lo critiquen o digan que él es poco piadoso. Es la historia del pastor que no se atreve a decirle a sus ovejas lo que debe decirles, simple y sencillamente porque él quiere ser cool, él quiere ser un pastor bien aceptado, no quiere ser rechazado. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Básicamente el punto que quiero resaltar con esto es que por causa del pecado, todos nosotros, incluyendo aquellos que decimos ser creyentes, vivimos bajo la influencia de otros. Y si usted no lo sabía, a eso es a lo que la Biblia le llama el temor al hombre. Y cuando digo temor al hombre, yo no estoy hablando simple y sencillamente de miedo, aunque podría incluirlo, de tenerle miedo a otras personas. Puede ser que eso esté incluido, pero la palabra temor aquí es un concepto mucho más amplio, como vamos a ver. Lo que básicamente quiero decir es que sea en forma de miedo o no, o sea otra forma, todos nosotros de una manera u otra vivimos bajo el control de otras personas en lugar de vivir bajo el control o para agradar a Dios. Y lo triste del caso es que además de reconocerlo, a veces pensamos que es un asunto menor. No, no es un asunto menor. La Biblia dice en Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y esa palabra lazo, literalmente o a donde apunta, es a una trampa. El temor al hombre con el que todos nosotros luchamos no es algo trivial, es algo serio. Es una trampa que nos puede llevar a un punto en el que no pensábamos que podíamos llegar. Y el estudio de hoy lo estaremos llevando de manera temática. ¿Qué significa eso? Que no vamos a tener un texto como punto de partida, sino que vamos a tratar este tema y vamos a ver varios textos para fundamentarlo. Y nuestro propósito es que a través de lo que estudiemos hoy, el Espíritu Santo guíe nuestros corazones y nos dé la más fe para que aprendamos a vivir o a temer al Señor y ser libres del control de otros hombres o de los seres humanos. Nuestra oración es que el Señor nos ayude a confiar más en Él y a obedecerle, sabiendo que Él siempre está presente en lugar de vivir guiado por el temor a los hombres. Y vamos a ver tres cosas en este estudio. En primer lugar, vamos a ver qué es el temor a Dios, porque de eso se trata nuestro estudio. Luego vamos a ver la trampa del temor al hombre. Y en tercer lugar, la libertad, yo puse de, pero debe ser en el temer a Dios. Lo que quiero resaltar con esto es que es temiendo a Dios que verdaderamente somos libres. Y usted lo va a ver, aunque parezca contradictorio, no lo es. Somos esclavos cuando le tememos a otra persona, pero somos verdaderamente libres cuando tememos a Dios. Así que en ese mismo orden, comencemos con nuestro primer punto, la esencia del temor a Dios. Y quiero iniciar haciendo eco de un texto muy conocido por nosotros, Proverbios 1:7. De hecho, si usted quiere puede repetirlo conmigo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor o el temor a Jehová. Y según el testimonio bíblico, usted va a ver que el temor a Dios es un rompecabezas que tiene 4 piezas. Para variar la ilustración de la mesa de 3 patas del pastor Arocha, voy a usar ahora un rompecabezas con 4 piezas. ¿Qué les parece? Primera pieza, vamos a ver que el temor a Dios siempre está vinculado a un santo asombro por quien Él es y por lo que Él es capaz de hacer. ¿Alguna vez usted ha visto una especie como de paisaje tan cautivador que lo primero que sale por su boca es wow? Así comienza el temor a Dios, con un wow, pero por lo que Él es y lo que es capaz de hacer. Vamos a ver que el temor a Dios también incluye el miedo a sus juicios.
Así que si alguien quería solamente escuchar hablar de un Dios de amor, pero no un Dios que juzga, entonces usted no anda buscando al Dios de la Biblia, anda buscando a un ídolo creado a su imagen y semejanza. Porque si bien es cierto que el Dios de la Biblia es un Dios de amor, también Él es un Dios justo y deberíamos temerle a sus juicios. Tercero, vamos a ver que el temor a Dios siempre está conectado con la adoración. Ustedes recuerdan el santo asombro con el que se inicia. Ese santo asombro se llega a su clímax cuando la boca se abre para expresar ese wow con relación a ese Dios temible. Y por último vamos a ver que el temor a Dios también está conectado a la confianza total en ese Dios que es digno de ser temido. Así que 4 piezas: santo asombro, miedo a sus juicios, adoración y confianza total. Cuando usted combina esas 4 piezas, el rompecabezas dice temor a Dios. Pastor, dígame, ¿y usted puede probarlo? Claro. Si lo que he dicho no tiene respaldo bíblico, no me haga caso, pero espero que quede claro. En primer lugar, el temor a Dios del que tanto te han hablado tus padres, amado niño, amado adolescente, comienza con un santo asombro por quién es Dios y por lo que Él es capaz de hacer. Mira lo que dice Éxodo 15:11. Esto es parte del cántico de Moisés cuando el pueblo fue librado de las manos de Egipto. Y ustedes recuerdan cómo Dios sacó a Israel de Egipto, haciendo milagros, haciendo portentos, las 10 plagas. Y miren este cántico como dice: ¿quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad? Y oigan ahora, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. ¿Quién es Dios? Bueno, Él es el incomparable, porque dice: ¿quién como tú entre los dioses? Él no tiene comparación. Él es el majestuoso en santidad. ¿Sabe lo que significa santidad? Usualmente vinculamos la santidad a la pureza moral, y eso es cierto, pero es solo una parte. La santidad de manera primaria significa que Dios es trascendente, que Dios es infinitamente superior a todo lo creado. Y dice el texto que Él no solamente es incomparable y temible en santidad. El texto enseña que Él es capaz de hacer maravillas. Y cuando dice maravillas, recuerde que estamos hablando de las plagas de Egipto, de cómo Dios allí demostró su poder hasta quebrantar el corazón de Faraón. Y cuando vemos lo que Él es y lo que Él es capaz de hacer, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Dice el texto: Él es temible en las alabanzas. Otro texto, Deuteronomio 6:22, haciendo eco del mismo tema. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto. ¿Qué es el Señor capaz de hacer? Señales grandes y temibles. Y como el texto indica, esas señales grandes y poderosas deberían inclinar nuestros corazones ¿a qué? A temerle. Por eso se le llama aquí grandes y temibles señales. Otros textos que dicen lo mismo. Salmo 47:2. Porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. ¿Quién es el Señor? Él es el Altísimo. ¿Quién es Él? Él es el Rey grande. Por lo tanto, Él es digno ¿de qué? De ser temido. Sería una insensatez, piénsalo, estar frente a frente al Altísimo, frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que eso no venga acompañado de un temor santo. Nehemías 1:5. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Lo ves de nuevo? ¿Quién es el Señor? Él es el Dios del cielo, el grande,
y lo que es capaz de hacer. Él es tan fiel que Él guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, Él es digno ¿de qué? Dice aquí, temible Dios. Él es digno de ser temido. Así que mi amado hermano y amigo, espero que haya quedado claro que la primera pieza en el temor a Dios es esta: un santo asombro por quién es Él y por lo que Él es capaz de hacer. Pero pasamos a la segunda pieza: miedo de su juicio por causa del pecado. Y antes de entrar en detalle, permítanme aclarar esto, porque se habla del temor a Dios, del miedo, y hay personas que tropiezan. Te lo voy a poner muy sencillo. Romanos 13, 1 al 7 está hablando de las autoridades civiles. ¿Y qué dice? Las autoridades que han sido puestas por Dios han sido puestas allí para infundir ¿qué? Temor al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. ¿Quieres no temerle a la autoridad? Haz lo bueno. Esa es la razón por la cual, admítalo hermano, cuando usted se fue en rojo en el semáforo del dominico, usted está mirando para todos los lados, no vaya a ser que le aparezca un amerrián como aparecen, como me apareció uno en la autopista de un pronto. ¿Por qué ese temor? Ese temor existe porque somos malos. Tú quieres no temer a la autoridad, haz lo bueno. Pero cuando hacemos lo malo hay un temor. Y yo pregunto, ¿ese temor es necesario? Claro que es necesario. Esa es la línea que estamos siguiendo. Y no con un simple amén. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, el dador de la ley. Dice Deuteronomio 1:17. Esto fue cuando Moisés puso jueces para que lo ayudaran a él a mantener el orden social. Y miren lo que él les dijo: no hagáis distinción de persona en el juicio. En otras palabras, no me trates al rico mejor por ser rico, ni al pobre mejor por ser pobre. No. Así al pequeño como al grande oiréis. Tienes que escuchar el testimonio de ambos. Y miren lo que él dice ahora: no tendréis temor de ninguno. ¿Por qué ustedes creen que él pone eso? Porque a veces lo que inclina a un juez o a una autoridad a hacer distinción o acepción de persona es precisamente el temor a lo que me pueda hacer esa persona, o temer no obtener un beneficio de esa persona. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. En otras palabras, tenle miedo a Dios cuando tú vayas a hacer eso. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Otro texto, Deuteronomio 28:58. Dios hablándole al pueblo de Israel después de una rebeldía. Particularmente Él está haciendo eco aquí de cuando el pueblo adoró al becerro de oro, cabeza dura. Y Moisés le hace la siguiente advertencia: Israel, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, y ustedes recordarán cuáles eran las consecuencias. Si no guardas estas palabras temiendo a Dios, entonces vendrían las maldiciones del pacto. O sea que sería sano, saludable, beneficioso que Dios ponga más temor de en nuestro corazón. Otro texto, Deuteronomio 10:16 y 17. No endurezcáis más vuestra cerviz, no seáis orgullosos, no seáis cabeza dura, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y ¿qué? Y temible, que no hace acepción de personas. Y si usted ve el texto, es que no hace acepción de personas en su juicio. Si alguno cree que puede endurecer su cerviz, ponerse de cabeza dura con el Señor y pensar que por su carita linda o por su tiempo en la fe, eso va a hacer que Dios no muestre su justicia, está equivocado. No conoce al Dios verdadero. Dios no hace acepción de personas. Dios no admite o no acepta el soborno. Miren lo que dice un hombre piadoso
y que amaba al Señor. Mi carne se estremece por temor a ti. ¿A quién ustedes creen que le está hablando? Al Señor, y le agrega, y de tus juicios tengo miedo. De modo que tenemos primera pieza, ¿cuál es? Un santo asombro por quien Dios es. Segunda pieza, miedo a sus juicios, porque Él es santo, Él es justo, y Él no va a mostrar acepción de personas en su juicio. Tercera pieza, todavía seguimos en la segunda, otro texto que tenía. Grandes y esto es en el contexto de los juicios de las copas de ira en Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Repito, esto es antes de derramar sus juicios. Oh Señor, ¿quién no qué? No te temerá y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces, hermanos, un santo asombro por lo que Dios es y lo que es capaz de hacer. ¿Y sabe lo que Dios es capaz de hacer? De traer su juicio sobre el injusto. Y estas cosas deberían producir en nosotros temor a Él. Y es por eso que el temor a Dios siempre se va a manifestar, como dice Job 28, ¿en un qué? En un apartarse de qué? Del mal y en un hacer el bien. Mi amado hermano, si tú te has apartado del mal y estás haciendo el bien, no solamente por quién Dios es y lo que es capaz de hacer, sino también porque le temes a sus juicios, te tengo una buena noticia, vamos bien. Eso se le llama en la Biblia temor a Dios, y ese es el principio de la sabiduría. Tercera pieza, adoración. Ese santo asombro por lo que Dios es y lo que es capaz de hacer aún en sus juicios debería llevarnos a adorarle, y ustedes van a ver que la adoración y el temor también están conectados. Salmo 96:4. Porque grande es el Señor y muy digno de ser ¿qué? Alabado. Y ahora agrega, temible es Él sobre todos los dioses. De modo que el temor a Dios debería llevarnos a adorarle, a alabarle. Lo mismo vemos en el Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y ¿qué? Y temible. Él es santo. Cuarta pieza, confianza total. Y para serles honestos, cuando estudiaba este tema, esto me sorprendió, porque como que no esperaba encontrar esta pieza en este concepto, pero está, mírelo usted mismo. Salmo 34:9. Temed al Señor, ¿lo ven? Teman al Señor. ¿Quiénes? Vosotros sus santos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues nada le falta a aquellos que le temen. O sea que no es solamente un asunto de asombro, no es solamente un asunto de miedo por sus juicios, no es solamente un asunto de adorarle o alabarle, es un asunto de confianza total. Los que temen al Señor no les faltará nada, dice el texto. Y dice uno de mis textos favoritos, Proverbios 14:26. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Y aquí me voy a detener, porque no ha habido un padre en consejería con el que haya compartido ese texto que no haya derramado lágrimas. Oigan esto: en el temor del Señor hay confianza segura. Ese padre confía tanto, teme tanto al Señor, que él sabe que en el Señor él está seguro. Y una persona que está segura, usualmente, ¿cómo está? Tranquila. Y en el mismo momento, míreme aquí, hermano, en el mismo momento en el que usted está tranquilo, porque usted sabe que en el temor del Señor hay confianza segura, ¿sabe lo que usted se convierte? En un refugio para sus hijos. ¿Usted lo está viendo ahí? A los hijos le dará refugio, y no es para menos. Llegó la crisis económica a tu casa, perdiste el trabajo, no sabes con lo que vas a contar, pero tu temor a Dios te lleva a estar confiado, a estar tranquilo, porque nada le falta a los que le temen. Y cuando tus hijos te ven así, confiados, seguros, tranquilos, ¿sabes lo que harán cuando ellos se vean en la tormenta? Van a salir corriendo donde ti.
O sea que el temor al Señor es también el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Óyeme, mi amado padre, hay muchas cosas buenas que le puedes dejar a tus hijos. Quiere el Señor que le pueda dejar una herencia, que le puedas dejar muchas cosas materiales. Yo quisiera dejarle a mis hijos propiedades, pero lo más importante, lo que mejor puedo dejarle a mis hijos es eso, que ellos vean en mí que yo estoy tranquilo, que yo estoy seguro, porque yo temo a Dios. De tal manera que cuando ellos se vean en la misma circunstancia, salgan corriendo para donde el Señor. De modo que 4 piezas para este rompecabezas, y lo ilustro de esta manera. La ve ahí las 4 piezas. En el centro, esto resume, tenemos el temor a Dios. ¿Y qué implica el temor a Dios? Todo comienza con un santo asombro. Vemos en el número 1, por quién Dios es, lo que es capaz de hacer, sabiendo que Él es capaz de juzgar la injusticia. Por eso hay miedo. Pero eso me lleva a adorarle. ¿Sabe lo que significa adorarle? Que toda mi vida va a girar alrededor de Él, porque yo confío también que toda mi confianza está en Él, porque nada le falta a aquellos que le temen. Me encanta cómo lo resume Jerry Bridges en su libro El gozo de temer a Dios. Él dice, su temor, o sea, el temor a Dios, se ha convertido en una mezcla maravillosa de maravilla, admiración, miedo, veneración y confianza, todos dirigidos ¿hacia quién? Hacia el Señor. Entonces, mi hermano, hay sermones que tienen forma de homilía, otros tienen forma de clase, así que voy a llamar a repetición. ¿Cuál es la primera pieza del temor a Dios? Asombro por quién Dios es. ¿Cuál es la segunda pieza? Temor a sus juicios. ¿Cuál es la tercera pieza? Alabanza, adoración a ese Dios que me hizo decir wow. Y la última pieza es total confianza hasta convertirme en un refugio para mis hijos. ¿Estamos claros ahí? Ahora veamos entonces la trampa. En segundo lugar, la trampa del temor al hombre. Pastor, dígame, ¿por qué usted dice trampa? Creo que lo dije desde el inicio. Mire este texto. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y la palabra lazo aquí hace referencia a una especie de trampa. Y yo quiero que mires la trampa. Ahora miren este gráfico modificado. Santo asombro, en este caso, dirigido ¿hacia quién? Hacia el hombre. Miedo a sus juicios o a lo que pueda hacer, dirigido ¿hacia quién? Hacia el hombre. Adoración, alabanza, ya sea que la dé o que la busque. ¿De quién? Del hombre. Confianza total, como si mi seguridad dependiera de eso, dirigida ¿hacia quién? Mis amados hermanos, el gráfico ya es suficiente para sugerirnos cuál es la trampa. Temer al hombre, como hemos visto, significa que mostramos más admiración por el hombre, más temor y confianza hacia el hombre que hacia Dios, lo que nos lleva a adorar al hombre. ¿Cómo así? Nos lleva a construir nuestra vida alrededor del hombre como si nuestra felicidad, identidad y seguridad dependiera de él. Terminamos entonces en ese momento dándole al hombre lo que solamente le corresponde ¿a quién? A Dios. Yo te pregunto, ¿ves la trampa? ¿Dónde está? ¿Ves que no es un asunto trivial? Temer al hombre es más que simplemente un desliz. Es darle al hombre la admiración, el miedo, la adoración y la confianza que solamente deberíamos tener en Dios. Por lo tanto, es un acto de idolatría. Pastor, deme más data. Yo quiero entenderlo un poco mejor. Mira, te voy a dar o mencionar algunas etiquetas que se utilizan hoy para maquillarte ese mal. A veces se habla, no, es que tú tienes un problema de codependencia. ¿Sabes lo que es codependencia? La idea de que todo lo que yo necesito en lo físico, en lo espiritual y en lo social depende de otra persona. Otra etiqueta que se usa hoy, no, eso es una autoestima baja. Esa es la suposición de que los demás o las demás personas pueden controlar
la perspectiva que yo tengo de mí mismo. Otros me dicen lo que yo soy y valgo en lugar de creerle a Dios. Otra etiqueta que se usa hoy, presión de los pares o presión social. Eso se da cuando una persona es capaz de hacer lo que sea. ¿Para qué? Para no ser rechazado por los que son iguales. Y otra etiqueta es el deseo de aprobación. Cuando la persona, al igual que el joven de la historia, de la introducción, es capaz de hacer lo que sea, hasta un fraude, no solo porque tiene miedo de ser rechazado, sino porque quiere ser aceptado. ¿Pueden verlo, hermanos? Su admiración está en el hombre, su admiración total. Su miedo está en el hombre, en lo que el hombre pueda decir o hacer. Su alabanza la está buscando en los hombres y dándosela a los hombres. Su confianza está en el hombre, como si el hombre nos da todo lo que necesitamos para estar tranquilos y seguros. Pero oye esto: codependencia, baja autoestima, presión de los pares, deseo de aprobación, todos son términos o etiquetas que se utilizan para maquillar el mismo mal. Mi hermano, eso se llama, usted le tiene miedo a los hombres. Eso se resume a esto: la persona está atrapada o es esclava de lo que digan otros seres humanos o lo que son capaces de hacer. Usted le tiene miedo a los hombres, punto. Y aquí quiero mencionar, porque esas fueron etiquetas, algunos aspectos del temor al hombre según la Biblia. ¿Cómo se manifiesta el temor a los hombres según la Biblia? Bueno, hay un aspecto que podemos llamarle vergüenza o el temor a ser expuestos. Que a propósito, si usted es tímido, agárrese, porque su timidez puede que sea un problema de miedo a los hombres, no simplemente de una debilidad humana. La vergüenza puede tener varias formas. Esto es lo que lleva, o esta vergüenza, lo que lleva a muchos a ocultar sus pecados, como hicieron Adán y Eva. Ellos oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Alguien dijo: el esconderse es otra cara del orgullo. Eso es lo que hace que no seamos transparentes con nuestro pecado, porque le tenemos más miedo a la o tenemos más importante la apariencia que el corazón. Me encanta, hermano, me encanta cuando como pastor viene una persona a consejería y me dice: pastor, no aguanto más, estoy luchando con esto. ¿Saben por qué me encanta? Porque en ese momento ya demostró que su temor es el Señor. No tuvo miedo de decirme las cosas. En lugar de temerle a lo que yo le podría hacer o decir, le está diciendo: yo le tengo más miedo al Señor. Así que estoy abriendo aquí mi corazón con transparencia, porque necesito ayuda. Y ese es el momento de, en lugar de estrellarle la puerta, de decirle: hay piedad y hay gracia en tu corazón, hay temor a Dios en ti. Pero lamentablemente la vergüenza nos lleva a ocultarnos en lugar de ser transparentes. Esa misma vergüenza también es lo que lleva a muchos a victimizarse al punto de que le hace mal aún a los suyos propios. ¿Usted ha visto eso? Una persona que le han hecho un mal se victimiza, y esa victimización lo lleva a maltratar a otros, en especial a su propia familia. Y eso fue lo que pasó con los hijos de Jacob, cuando lamentablemente su hermana Dina fue vituperada por unos hombres, fue maltratada, fue víctima de abuso, y ellos se victimizaron al punto de que hicieron una barrabasada, como decimos en cibaeño, que expusieron a su padre Jacob a la vergüenza, según Éxodo 34:5. Pero el temor a Dios también tiene otra forma, además de vergüenza, y es forma de rechazo. Es decir, el temor a ser ridiculizados. Por ejemplo, esto es lo que lleva, este temor a ser ridiculizados, lo que lleva a muchos a no hacer justicia para recibir algún beneficio o para no ser perjudicados. En el caso de una autoridad, Deuteronomio 1:17:
no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre. No seas controlado por el rico que te quiere manipular, que te está ofreciendo o que te da un soborno. No le tengas miedo a que él te diga, no te preocupes que tú te la vas a ver conmigo. Ese es el momento de decir, pues prefiero vérmela contigo que en vérmela con el Señor. Pero lamentablemente el miedo al rechazo o al ser ridiculizados lleva muchas veces a las autoridades a no hacer justicia para no ser perjudicados, entre comillas. Y es ese miedo al rechazo también que lleva a muchos a no decir lo que creen. ¿A usted le ha pasado alguna vez que tiene miedo de predicar el evangelio porque tiene temor de que lo ridiculicen? De eso estamos hablando. Jesús dijo en Mateo 10 cuando envió a los 70 a predicar: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el ejemplo más grande de una persona que venció ese temor fue el apóstol Pablo, cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, vimos lo que es el temor al hombre. Vimos algunas etiquetas que en esta sociedad se le da a ese tipo de comportamiento para maquillarlo, pero bíblicamente es temor al hombre. Y tiene dos formas: la forma de vergüenza y la forma de rechazo. Pero es aquí donde viene la parte probablemente más práctica. Usted se preguntará: pastor, dígame, ¿y cómo yo sé si yo estoy lidiando con el temor a los hombres? ¿Cómo yo sé si mi admiración, mi miedo, mi confianza y mi alabanza están dirigidas hacia el hombre? ¿Cómo yo sé que el temor a los hombres se está manifestando en forma de vergüenza o en forma de rechazo? Bueno, tengo aquí una serie de preguntas que las he sacado de este libro. Quisiera recomendarlo. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Si usted no lo tiene, cómprelo. Y si no hay, mandamos a pedir y léalo con sus hijos. Miren algunas preguntas que el autor Ed Welch nos ha ofrecido para evaluar a quién estamos temiendo. Primero, ¿luchas con la presión social? Ay, sí. Significa que tienes miedo de lo que otros piensen. ¿Cómo se llama eso? Temor al hombre. Tienes demasiados compromisos porque no sabes decir no. Ay, sí. Le digo sí a todo y por eso no quedo bien en nada. Eso significa que tú quieres complacer a todo el mundo o tienes miedo de decepcionar a todo el mundo. ¿Sabes cómo se llama eso? Temor al hombre. Sería bueno que aprendamos, incluyéndome, a decir que no a ciertas cosas. Tercero, dependes emocionalmente de tu cónyuge. Y no me malentiendas. Dios se agrada en una pareja que se aman, que se comunican, que se expresa amor. Pero cuando tú dependes de tu cónyuge para hallar identidad, seguridad y felicidad, significa que tú le estás dando a tu cónyuge lo que solamente le corresponde a Dios. Estás dándole toda tu admiración, le estás dando todo tu temor. Ay, que después me aplica la ley del hielo, gran cosa. Él tiene que rendir cuentas por su problema, pero hay alguien más grande que él. Como dijo una vez una hermana: es que si yo hago eso, él se me monta. No te apures, que Cristo la desmonta. Haga lo que tiene que hacer. Pero al final, si tu gozo depende de tu cónyuge, si tu satisfacción en Dios o tu contentamiento depende de él, eso se llama temor a los hombres o temor a tu cónyuge. ¿Te preocupa mucho tu autoestima? Ay, sí. Significa que tu valor depende de lo que otros digan. ¿Cómo se llama eso? Temor a los hombres. ¿Tienes miedo de que los demás descubran que tú no eres tan capaz como aparenta? ¿Usted ha visto esa gente, esas personas de negocios o personas que quieren ser exitosas, que maquillan las cosas para que el otro no vea sus debilidades?
significa que las opiniones de otros son capaces de controlarte. Eso se llama temor a los hombres. Estás siempre inseguro en las decisiones que tomas a causa de lo que los demás puedan pensar constantemente. Significa que tú te frenas porque tienes miedo de cometer errores que te hagan caerle mal a la gente. ¿Cómo se llama eso? Temor a los hombres. Te sientes vacío y por eso necesitas la aprobación de otras personas. Significa que la gente y sus opiniones probablemente te definan. Eso se llama temor a los hombres. Mientes, manipulas la información o escondes cosas para quedar bien. Significa que manipulas las informaciones para parecer mejor ante los demás. ¿Cómo se llama eso? Temor a los hombres. Porque si no tuviéramos a los hombres, le dijéramos las cosas como son y punto. Porque tememos a Dios más que a nada. ¿Tienes celos de otra persona? Piénsalo. Significa que estás siendo controlado por ellos y por sus posesiones. Que el Señor les regaló un Ferrari a Josías. Gloria a Dios. Me da una bola. Yo digo esto porque yo soy fan de los Ferrari. Pero a mí déjeme ir con mi Hyundai, que no puedo. Pero si el Señor le dio el Ferrari a él, ¿por qué mi gozo debería depender de eso? No, hombre, él me da una bola y lo disfrutamos los dos. Significa que las posesiones de otros me controlan. Eso se llama temor a los hombres. ¿Te enoja o te deprime a menudo la gente? Eso significa que las acciones de otros tienen el poder de controlar tu estado de ánimo. ¿Sabe cómo se llama eso? Temor a los hombres. Evitas a la gente por temor al rechazo. Aquí va el fundazo para los tímidos. Significa que aun cuando tú no digas que necesitas a las personas, ¿te están controlando? ¿Tú lo pensaste eso? Tú evitas estar con la gente por temor al rechazo. Aunque parezca que tú no necesitas a la gente, es al revés. El temor a la gente te está controlando y por eso no quieres exhibirte públicamente o en un grupo grande. O a veces no quieres decir algo públicamente. ¿Estás a dieta y quieres impresionar a los demás aunque vistas eso de salud? Bueno, significa que dependes de otros porque quieres ser alabado o alabada. Yo no he dicho que darle los hierros está mal, pero tú y Dios saben por qué lo estás haciendo. Eso se llama temor a los hombres. Y usted dirá, pastor, si usted dice, perdóname el término, de mentiroso, que usted no encajó ninguna, porque ahí el zapato nos sirvió a todos, pues déjame ponerte una más. No te he acertado en ninguna, dice él. Cuando te comparas con otro, ¿te sientes bien contigo mismo? ¿Cómo así? Esta es la trampa contraria. Yo he visto mis logros, yo he visto mi éxito, un éxito que Josías no ha tenido, que el pastor Ramón no ha tenido, y eso me hace sentir bien conmigo mismo. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que tu vida y mi vida están siendo definidas por otros en lugar de por Dios. Al final, el verdadero éxito no se mide en base a lo que tengo, sino en base a si estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Así que mi amado hermano, yo espero que te haya quedado claro que todos cogíamos de ese pie, ¿verdad que sí? Y que no es algo ligero, porque cuando lo hacemos le estamos dando toda nuestra admiración o asombro, todo nuestro temor, toda nuestra alabanza y toda nuestra confianza a un mero ser humano que no es más que polvo, en lugar de dárselo a Dios. ¿Cuál es entonces la alternativa a ese cáncer? La alternativa a ese cáncer llamado temor al hombre es el temor a Dios. Y he titulado este punto, la libertad en el temer a Dios. Porque solamente temiendo a Dios encontramos verdadera libertad. Y espero mostrarlo en un momento. ¿Qué dice la Escritura? En el temor del Señor hay que confianza segura y a los hijos dará refugio. Así que este es el remedio. Que todo nuestro asombro o que nuestro asombro supremo no sea tanto por los hombres que son perecederos, sino que sea por ese santo Dios, el Altísimo, el trascendente, aquel que es temible en maravillas. Que le tengamos más miedo a las amenazas de Dios que a lo que nos pueda hacer el hombre. Que toda nuestra alabanza sea al Señor,
que nuestra adoración sea a Él, que nuestra vida gire alrededor de Él, porque estamos convencidos en que nuestra felicidad, seguridad e identidad no depende de lo que otros hagan o digan, sino de lo que dice el Señor y lo que somos en Él. Y que toda nuestra confianza esté en Él. Así que lo que necesitamos, hermanos, para erradicar el temor a los hombres, ese cáncer, es que nuestro asombro por Dios, por lo que Él es y lo que es capaz de hacer, sea tal o tan grande que nos lleve a temerle a Él, a adorarlo a Él y a confiar en Él sin reservas, a pesar de lo que nos pueda hacer el hombre. ¿Y sabe por qué hay libertad? Oigan esto, jóvenes que tanto se la dan de vivir libres haciendo lo que les da la gana. Para empezar, si lo que te gobierna es tu gana, entonces tú no eres libre, tú eres esclavo de tu gana. ¿Me entendiste? Ser libre no significa hacer lo que yo quiera, porque si hago lo que quiero soy esclavo de mis deseos. Ser verdaderamente libre es hacer lo que debo hacer a los ojos de Dios. Ser libre es decir, lo puedo hacer porque Dios no lo condena, o ser tan libre para decir, no lo voy a hacer porque a Dios no le agrada. Eso es ser libre de verdad. Decir sí cuando haya que decir sí, decir no cuando haya que decir no. Eso es ser verdaderamente libre. ¿Tú sabes por qué los creyentes somos libres y tú, amado amigo, no eres libre? Porque nosotros le servimos a una sola persona. Tú vives para los demás. Al final, ¿por qué haces o dejas de hacer ciertas cosas? Porque tienes miedo de otros, de lo que otros digan, de lo que otros hagan. Y nosotros, aunque luchamos también con eso, estamos claros de ese mal y vivimos para una sola persona. ¿Para quién? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por eso, el día que tengas que elegir entre lo que dijo Dios y lo que dijiste tú, lo que dijo Dios va primero, aunque te pongas bravo. De eso estamos hablando. ¿Y por qué? ¿Por qué temer a Dios? ¿Por qué en el temor a Dios hay libertad? Mírelo usted mismo. En primer lugar, porque el que teme a Dios no necesita otra cosa. Dice el Salmo 34:9: temed al Señor vosotros sus santos. ¿Por qué? Porque nada les falta a aquellos que le temen. Entonces, aquel que le teme a Dios no necesita otra cosa. Piénsalo así. Tenemos varias necesidades físicas, como el aire, el sustento, el abrigo. Necesidades espirituales, regeneración, perdón continuo. Necesidades sociales, necesitamos un pueblo con quien tener comunión. Pues oye esto, todo eso lo tienes en Dios. El hombre no te puede dar eso, solo Dios te lo puede dar. Por lo tanto, en el temor del Señor hay confianza segura. Por eso es que cuando tememos a Dios no necesitamos otra cosa. Y no significa que nos van a dar todo lo que queremos, como se decía hoy en escuela dominical, pero sí todo lo que necesitamos para parecernos a Cristo. Y además, hay libertad en el temor a Dios, no solamente porque el que teme a Dios no necesita otra cosa, es que el que teme a Dios no quiere otra cosa que no sea al Señor. Mire lo que dijo el salmista, y este salmo es muy especial. Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 73, porque tengo aquí un solo versículo, pero quiero que veas el contexto. Salmo 73. Mira quién dijo estas palabras que vamos a leer en un momento. Leo los versículos 1 en adelante, o hasta que lo indique. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, dice el autor de este salmo, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Casi me desvié de la fe. ¿Y por qué Asaf? Así se llamaba. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres.
Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. En otras palabras, el que escribió este salmo dijo: casi me desvié porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Pero después que entró en el santuario de Dios, que el Señor les recordó varias cosas. Miren cómo termina este salmista: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y luego dice: ellos tendrán su porción, pero mi porción es el Señor. Mi amado hermano, tú tienes a Dios y nadie te lo va a quitar. Nos pueden despojar, decía Lutero, de bienes, de nombre, de hogar, aún el cuerpo destruir, pero de Cristo nadie nos podrá separar. De modo que, ¿por qué temer a Dios? ¿Por qué hay libertad allí? Porque el que le teme no necesita otra cosa. El que le teme no desea otra cosa sino Dios. En otras palabras, el temor al hombre lo que hace es fomentar nuestras necesidades materiales. Cuando usted le teme al hombre, esta es su filosofía: necesito más, porque si tengo más, impresiono más a los otros. Pero cuando nosotros tememos a Dios, entonces eso nos va a llevar a reflejarlo a Él. Mire lo que dijo Pablo en Gálatas 1:10: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿A quién debería complacer con mi predicación? ¿A los hombres o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. Mi amado hermano, cada vez que metemos la pata porque le tememos al hombre, no nos estamos comportando como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Siervos de Cristo. Pues vamos a reflejar esa realidad. ¿Cómo yo demuestro que soy un siervo, un esclavo de Cristo? Que nuestro temor sea Él y no los hombres. Y usted dirá: pastor, dígame, se ha hablado mucho del temor a Dios, del temor a los hombres, pero ¿cómo puedo cultivar el temor a Dios? Mira, yo no sé si lo notaste, pero por todo lo que hemos dicho, el temor a Dios no es un contenido. El temor a Dios es una respuesta. ¿Usted se dio cuenta? Cuando uno ve lo que Dios es, lo que Él es capaz de hacer, eso nos lleva a admirarle, a temerle, a adorarle y confiar en Él. De modo que es una respuesta. En Isaías 66:2 dice el Señor: pero miraré ¿a quién? A aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aunque no usa la palabra temor a Dios, mira el concepto: y que tiembla ante mi palabra. Y si lo quiere ver en una persona particular, recuerde lo que dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra. ¿Y qué? Y temí. En otras palabras, antes de entender cómo cultivar el temor a Dios, hay que resumir esto: el temor a Dios no es un contenido, es una respuesta a un contenido que tenemos aquí en la palabra. Por lo tanto, lo primero que necesitamos es acercarnos a la palabra. Hoy hay poco temor a Dios. Miren, yo tengo 21 años siendo profesor del colegio. Pastor, debería jubilarme casi. 21 años. Y es asombroso ver, y no lo digo en el buen sentido, el mundo cambió del 2010 para acá, 2008 para acá. El mundo es otro. Y resulta y viene el caso que ese cambio que vemos, donde ya los jóvenes, hablo en sentido general, no muestran temor a Dios, coincide con el surgimiento de las redes sociales como hoy las conocemos. El narcisismo se ha disparado como usted no se puede imaginar. Y le dedicamos demasiado tiempo a las redes, poco tiempo a la palabra. Con razón, cuando nos vemos en una encrucijada, hacemos lo malo y no hay ningún tipo de temor. No hay temor a Dios porque hemos abandonado su palabra y queremos todo microondas.
Señores, la agenda LGTBQ@yomay.com nos está bombardeando 24/7 y queremos conformarnos con 5 minutos leyendo una meditación y de otro. Póngase a leer la Biblia, mi hermano. ¿Y por qué usted dice eso? Es que eso es lo que enseña la Biblia. Dice el Salmo 34:11: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Ese es el problema, que estamos escuchando poco. Y al escuchar, quiere el Señor permitirnos esto: contemplar quién es Él y lo que Él es capaz de hacer. Que al leer su palabra consideremos seriamente sus amenazas. Que al leer su palabra seamos movidos a adorarle a Él por lo que Él es y por lo que Él es capaz de hacer. Y al leer su palabra consideremos sus promesas. Ahí están las 4 piezas. Contemplarlo a Él y sus obras, que eso nos lleve al asombro. Considerar sus amenazas, que nos lleve al miedo, a sus juicios. Adorarle por quien Él es, la alabanza. Considerar sus promesas, porque aquellos que temen a Dios, nada les falta. Nada de lo que necesitan para ser más como Jesús. Pastor, pero yo leo. Sí, pero necesitamos algo más. Cuando tú vayas a leer la palabra, ese es el momento de orarle al Señor. Pídele al Señor que al leer su palabra, el Espíritu Santo incline tu corazón a su temor. Pídeselo. La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay una oración que antes de hacer mi devocional en la mañana hago. Esa es bien breve. La oración antes de leer la palabra es esta: Señor, abre mis ojos. Primero los físicos, porque tengo sueño constantemente en la mañana, pero sobre todo los espirituales. Cautívame. Ayúdame a contemplar quién tú eres. Y aquí hay más cosas que pedir. Muéstrame tus juicios. Háblame más de tus alabanzas. Yo quiero ver cómo el pueblo te alababa. Muéstrame tus promesas. Yo quiero confiar más en ti. De modo que, como dice el salmista, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Así que pídele a Dios eso: inclina mi corazón a tu temor en la medida que leo tu palabra. Y a los amigos que están aquí, les tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál es la mala? Esto fue dicho por un antiguo padre de la iglesia, Agustín de Hipona. Él escribió en su libro Confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Sabes cuál es tu problema, amado amigo? ¿Sabes por qué no has hallado descanso? Porque todo tu asombro, todo tu miedo, toda tu adoración y toda tu confianza ha estado centrada en otras criaturas y no en el Creador. Y eso se llama idolatría. Pero te tengo una buena noticia: si hoy sales de aquí arrepentido por haber vivido de esa forma y porque ahora quieres vivir para el Señor, Cristo sufrió y murió para llevar tus fracasos morales. El Señor promete que si tú confías en Él, tus pecados serán perdonados. Y no solamente eso, Él te va a dar la libertad. ¿Cuál libertad? La libertad para vivir para una sola persona en todo el universo. ¿Quién? Aquel que murió y resucitó por nuestros pecados, el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, a quien sea la gloria en su iglesia por todas las edades. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. No negamos lo que ya tú sabes. Ha sido doloroso sentir esa espada de 2 filos penetrando en nuestros corazones. ¿A quién engañamos, oh Señor? Constantemente el temor a los hombres ha sido un lazo para nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a los creyentes, oh Señor. Por eso te rogamos, perdónanos, porque no hemos vivido a la altura de lo que significa ser un siervo o un esclavo de Cristo. Pero como decíamos al principio, en ti hay perdón para que tú seas reverenciado, para que tú seas temido. Oh Señor, perdona nuestro pecado, perdona nuestra idolatría, perdónanos por nuestro temor a los hombres, perdónanos, oh Señor, por lo que hemos sido capaces de hacer para obtener esa admiración de los hombres. Y que tu temor sea lo que nos dé
oh Señor, las fuerzas, tu perdón, lo que nos dé fuerzas para levantarnos y seguir viviendo en obediencia en tu presencia, sabiendo que lo que el hombre no puede ver, tú sí lo ves, aún en lo más recóndito o escondido de nuestros corazones. Y te rogamos por aquellos que no te conocen, que están aquí, que su vida es esa, vivir para otros, aún para ellos mismos. Oh Señor, despiértalos de esa pesadilla diabólica. Despiértalos a la verdadera libertad, que solamente en el temor a ti hay confianza segura, que solamente en el temor a ti hay libertad, y de que tú rompes las cadenas de ese yugo opresor del temor a los hombres. Atráelos hacia ti, de tal forma que salgan de este lugar arrepentidos y creyendo que Cristo pagó por ellos, y con la firme determinación en gracia de vivir para Jesús, en quien te rogamos todas estas cosas. Amén.